Hola a todos, bienvenidos al canal. En este video vamos a ver el porcentaje de vacunación de niñas y niños menores de 12 meses por tipo de vacuna usando la encuesta demográfica y de salud familiar del 2019 en Stata. El informe del INEI presenta la información sobre la cobertura de vacunas para los niños y niñas menores de 12 meses, menores de 24 y menores de 36 meses, según el esquema nacional de vacunación existente desde el 2018. Este es el esquema de vacunación NTS número 141 MINSA/2018/DGIESP. También se presentan para los mismos grupos de edad los datos según el esquema de vacunación de la Directiva Sanitaria número 014-MINSA/DGSP-versión 1, resolución ministerial número 610-2017 MINSA. En este ejercicio vamos a presentar la información sobre la cobertura de vacunas para niños y niñas menores de 12 meses según el esquema de vacunación de la Directiva Sanitaria. Las fuentes de información provienen de la sección de microdatos del INEI, que es de donde bajamos los archivos de la ENDES. Tenemos el link con los resultados de la encuesta y también otros 3 links que provienen del programa DHS que nos brindan las pautas de cómo construir este y otros indicadores. Las fuentes, los archivos propiamente que vamos a necesitar provienen de los módulos 66, 67 y 70. Los archivos son REC 0111, REC 21 y REC 43. Este es el resultado que vamos a tratar de replicar, es el gráfico 9.6, está asociado con la información del cuadro 9.3, que es el Excel que ustedes ven cuando indagan el informe del INEI. Esta información corresponde al capítulo 9 que ve salud infantil. Nos vamos a enfocar en 3 vacunas, la BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis, la pentavalente, que es la que protege contra la difteria, tos convulsiva, tétanos, influenza tipo B y hepatitis B, y la del polio. Notarán que la BCG es solamente una dosis, mientras que la pentavalente y la polio son 3 dosis. Este es un extracto del cuadro 9.3 que les mencionaba. En este caso también estamos viendo la información sobre el porcentaje de niñas y niños que recibieron las vacunas. Acá lo que estamos haciendo es distinguir la fuente de información, en el cual propiamente son 2 casos. La información de la vacunación que proviene de la tarjeta de vacunación y en otros casos la información que viene a ser reportada por la madre. Nos encontramos en el Stata. Lo que vamos a hacer, primer paso, es identificar nuestra carpeta de trabajo. Después lo que vamos a hacer es bajar y descomprimir los módulos 66, 67 y 70 dentro de nuestra carpeta de trabajo. Ese paso no lo van a ver en pantalla. Una vez que han completado esa parte, lo que van a hacer es importar la información de esos archivos que se encuentran en formato DBF. Propiamente vamos a importar la información y después etiquetar algunas de las variables. Esta sintaxis ya saben que la pueden encontrar en mi blog. Una vez que hemos completado esta parte de importar los archivos y etiquetar algunas de las variables, lo que vamos a hacer es el merge. Primero voy a empezar a hacer el merge de los archivos REC 21 y REC 43 que tienen la información a nivel de niños y niñas. Esto me va a dar el archivo al que estoy llamando REC 21 es guión bajo REC 43. Y después lo que voy a hacer es unir la información del archivo REC 0111, que está a nivel de las mujeres, con este archivo que he generado. Utilizando la información de la ficha técnica, sé que para generar el factor de expansión tengo que utilizar la variable B chica 005, dividirla entre 1.000.000. Otra variable que voy a generar es la variable edad de los niños y niñas. Esto lo hago sobre la base de las variables B chica 008 menos B3. Otra variable que vamos a identificar es la fuente de información. Como les mencionaba, uno de los resultados lo que hace es reportar en términos de cómo saben si es que el niño o niña ha sido vacunado. Es por un lado ver la tarjeta de vacunación y por otro lado, en caso de que no estuviera a la mano o lo hubieran perdido, vendría a ser el reporte de la madre. A esta variable la voy a llamar source, porque como notarán en los resultados se distingue de dónde viene la fuente de información. También voy a generar una etiqueta a la que estoy llamando signo, porque una vez que genere las variables que me permitan identificar si es que el niño o niña ha sido vacunado,
Lo que quiero es que la respuesta se presente en sí o no. Bueno, empezamos entonces con la primera vacuna de BCG. Esto lo voy a hacer sobre la base de la variable H2. Entonces, en este caso, la variable H2 lo que hace es simplemente recoger si es que el niño o niña ha sido vacunado, si ha recibido la BCG. Entonces, después de generar esta primera variable, que pueden ver en la línea 159, perdón, después lo que voy a hacer es distinguir esta misma variable para aquellos casos en que la información ha sido reportada por la madre y los casos en los cuales la información proviene de la tarjeta de vacunación. Una vez que he generado esas tres variables, las voy a etiquetar. Como les decía, quiero que la respuesta se presente en términos de sí o no, en caso de recibir la vacuna. Y finalmente lo que estoy haciendo es etiquetar las variables o ponerle nombre a las variables. Una vez que he completado esta parte, voy a hacer estos tres tabs ponderados de estas tres variables que he generado. Estoy utilizando el factor de expansión que he generado y estoy agregando una condicional. Como pueden ver, por un lado, quiero que la información sea reportada solamente para las madres mayores de 14 años. A su vez, quiero que la edad de los niños y niñas sea menor de 12 meses. Y por último, esta componente de B5 igual a 1 quiere decir que el niño está vivo. Acá tenemos los tres primeros resultados, lo podemos comparar con la primera columna del gráfico que aparece en la diapositiva. Entonces, tenemos que el porcentaje de niñas y niños que recibieron la vacuna BCG, según la tarjeta de vacunación, es de 88.76%. Esto si vemos el resultado del STATA, lo comparamos con el cuadro, 88.8, vemos que cuadra una vez que redondeamos a un decimal. El siguiente, que vendría a ser el porcentaje, según la información reportada por la madre, es de 7.33 o 7.3%. Finalmente, cuando utilizamos ambas fuentes de información, notamos de que el porcentaje de niñas y niños menores de 12 meses que han recibido la vacuna BCG es de 96.1%. Para el caso de las vacunas que requieren más de una dosis, que es el caso de la pentavalente y la de polio, antes de empezar a codificar las variables que recogen la información, lo que voy a hacer es también identificar el grupo de la población al que le correspondería recibir cada dosis. Por ejemplo, aquellos niños y niñas mayores de 2 meses ya deberían haber recibido la primera dosis de la vacuna. Aquellos mayores de 4 meses ya debieron haber recibido la segunda dosis de la vacuna y en el caso de mayores de 6 meses es cuando ya debieron recibir la tercera dosis de la vacuna. Entonces, una vez que he generado esas tres primeras variables que ven de la línea 182 a la 184, la voy a utilizar como una condicional al momento de generar las variables que recogen si es que el niño o niña recibió la dosis correspondiente de la vacuna. Entonces, propiamente desde la línea 188 empezamos a identificar quienes han recibido la primera, la segunda y la tercera dosis de la vacuna pentavalente. Aquí pueden ver el diccionario de variables del archivo REC43, que es el que propiamente recoge la información sobre vacunas. Pueden ver que la forma como está codificada cada vacuna va del 0, en el cual representa que el niño o niña no ha recibido la vacuna. Después tenemos casos del 1 al 3, en los que se menciona la vacuna se ha dado en la fecha en la tarjeta, reportado por la madre, vacuna marcada en la tarjeta. Y finalmente tenemos el caso 8 en el que se menciona que no sabe. Podemos ver entonces en la forma como hemos recodificado estas tres variables que por un lado estamos identificando, independientemente de la fuente, estamos considerando la presencia, la realización de la vacunación, simplemente estamos distinguiendo después como 0 aquellos en los que no han recibido la vacuna. Una vez que he generado estas tres variables que son DPT 1, 2 y 3, para cada dosis, lo que voy a hacer es sumarlas. Paso lo hago este es un paso que se realiza en los casos en que la vacunación requiere más de una dosis.
Como les mencionaba, el paso previo más el siguiente paso que vamos a hacer son los que se realizan para el caso de vacunas que requieran más de una dosis, esto para considerar cualquier vacío que se puede estar dando en la historia de vacunación. Una vez que generó estas tres variables, que son las que recogen la vacunación de cada dosis independientemente de la fuente de información, lo siguiente que voy a hacer es distinguir aquellos casos en los que la información ha sido reportada por la madre y aquellos casos en que la información proviene de la tarjeta de vacunación. Posteriormente voy a eliminar estas variables auxiliares que había generado para identificar los niños y niñas vacunados, y también voy a aprovechar y etiquetar los valores de las variables, como les decía, para que los resultados muestren quiénes sí y quiénes no han recibido la vacuna. Y bueno, lo otro es etiquetar las variables. Lo siguiente que pueden apreciar es la información que vendría a mostrar el porcentaje de niños y niñas vacunados según fuente de información y según dosis. Primero vamos a presentar lo que es los que han recibido la primera dosis de la vacuna. El primer resultado que ustedes ven en el Stata corresponde al porcentaje de niñas y niños que han recibido la primera dosis de la vacuna pentavalente de acuerdo a la información reportada en la tarjeta de vacunación. Vemos que el porcentaje es de 88.53%, el resultado que se muestra en el informe del INEI es de 88.6%. En lo que respecta a la información reportada por la madre, tenemos que el porcentaje de vacunación es de 5.37%, según el resultado del Stata. Nuestro cuadro o la información de la diapositiva menciona 5.4%. En total, independientemente de la fuente de información, tenemos que el porcentaje de niñas y niños que han recibido la primera dosis de la vacuna es de 93.9%. Vamos a hacer el mismo reporte esta vez para los que han recibido la segunda dosis de la vacuna. Nuevamente tenemos los resultados al costado. Tenemos en lo que respecta a porcentaje de niñas y niños que han recibido la segunda dosis de la vacuna pentavalente, según la información de la tarjeta de vacunación, es el 84.98%, según el resultado del Stata, en la diapositiva dice 85%, que la información cuadra. Siguiente resultado, que es según información reportada por la madre, el porcentaje es de 4.09%, 4.1 redondeado. En total, independientemente de la fuente de información, el porcentaje de niñas y niños que recibieron la segunda dosis de la vacuna pentavalente es de 89.07, 89.1%. Finalmente nos toca presentar los resultados correspondientes a la tercera dosis de la vacuna pentavalente. Nuevamente podemos ver acá los resultados, la información de vacunados según el reporte de la tarjeta de vacunación. Para el caso de la tercera dosis es de 77.37% o 77.4%, tal como aparece en la diapositiva. El siguiente dato, que es información reportada por la madre, tenemos que el porcentaje de niñas y niños vacunados es de 2.2%. En total, independientemente de la fuente de información, porcentaje de vacunados con la tercera dosis de la vacuna pentavalente es de 79.59%, el resultado de la diapositiva es 79.7%. Finalmente, el dato que nos toca ver es la vacunación de la polio. Sigue una estructura muy parecida a la de la pentavalente, se trata de 3 dosis. Tenemos de la línea 247 a la 249, lo que sería la recodificación de las variables que recogen propiamente la información de si la criatura recibió la primera, segunda o tercera dosis de la vacuna contra el polio. Entonces, primero estoy recodificando estas variables simplemente para identificar quienes sí han recibido y quienes no, ¿no? Recuerden que estas variables en todos estos casos, 0 significa que no ha recibido la vacuna. Posteriormente lo que hago es identificar la sumatoria de estos 3 casos. Sobre esta variable es que voy a identificar lo que sería la vacunación
independientemente de la fuente de información. Y una vez que he generado esas tres variables, lo que voy a hacer es distinguir, por un lado, lo que sería el reporte de la vacunación de las 3 dosis de la polio según información reportada por la madre y por otro lado, según la información que aparece en la tarjeta de vacunación. Completado estos pasos, lo que hago es eliminar esas variables auxiliares que utilicé para generar mis variables que recogen la información de vacunación. Estoy etiquetando los valores de estas variables y finalmente voy a ponerle nombre a las variables. Tal como en el caso anterior, lo que tengo son estos tabs ponderados que me van a mostrar la información de la vacunación de cada una de las dosis, distinguiendo lo que sería fuente de información. Estoy utilizando la misma condicional. Quiero que la información sea para mujeres mayores de 14 años, niños menores de 12 meses y niños que están vivos. Pueden ver el primer resultado de Stata, es el que muestra el porcentaje de niños que han recibido la primera dosis de la polio según la tarjeta de vacunación, es de 89.37% o 89.4%. El segundo, que es información, según información reportada por la madre, el porcentaje de vacunación es de 6.64%, redondeado va a 6.6%. El siguiente resultado, que es independientemente de la fuente, el porcentaje de vacunación es de 96%. Luego, correspondiente a la segunda dosis de la polio. En lo que corresponde a información reportada en la tarjeta de vacunación, el porcentaje es de 85.44%, redondeado 85.4%. Siguiente caso, ¿no? Porcentaje de niñas y niños que recibieron segunda dosis de la polio, según información reportada por la madre, porcentaje es de 5.4%. El siguiente resultado, que es en total, independientemente de la fuente de información, el porcentaje de niñas y niños que recibieron la segunda dosis de la polio es de 90.84% o 90.8%, que concuerda con el resultado de la diapositiva. Finalmente, porcentaje de niñas y niños que recibieron la tercera dosis de la polio, independientemente de la fuente de información, es de 81.4%, que concuerda con el resultado que aparece en el reporte. Eso sería todo, espero que haya sido de utilidad. No olviden de suscribirse al canal. Gracias.